Muy buenas amigos, la pregunta de hoy es ¿dónde nació la Hermandad de Pasión? Vamos a verlo. Pues tenemos que remontarnos al siglo XIII, cuando, según la tradición, el rey Fernando III, justamente aquí, a mi lado, instaló el gran convento de la Merced, el convento de la Casa Grande de los Mercedarios, orden que se había fundado en 1218 en la ciudad de Barcelona. Serían esos mercedarios los que en el siglo XIII, tras la conquista cristiana de la ciudad, se instalasen en esta zona junto a la antigua Puerta de Goles o Puerta Real. Y ese edificio del antiguo convento Casa Grande de la Merced se corresponde con lo que desde 1840 es el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Aquí precisamente, en la puerta de lo que fue la iglesia, podéis ver a la Virgen de la Merced junto al fundador de la orden, Pedro Nolasco, y al rey de Aragón, Jaume I el Conquistador. Y aquí podéis ver también cómo la puerta del convento de la Merced conserva el escudo mercedario que también lleva, y ahora veremos por qué, la Hermandad de Pasión. Y aquí, en este antiguo convento Casa Grande de la Merced, una orden que nació para dar auxilio y para rescatar a los cautivos cristianos. Es por ello que a la Virgen de la Merced la llaman la Redentora de Cautivos, y por eso aquí detrás hay una calle que se llama Alfaqueque, que era como llamaban los berberiscos, los piratas de Berbería, a los frailes que redimían cautivos. Se fundó en el siglo XVI, en este mismo gran convento de la Merced, en este mismo convento Casa Grande de la Merced, se fundaría la Hermandad de Pasión, una hermandad de origen mercedario que se fundó junto a los frailes mercedarios y que ahora vamos a ver dónde tenía su sede canónica. Y tenemos constancia de esta hermandad desde el segundo tercio del siglo XVI, tenemos constancia de esta hermandad instalada en el convento de la Merced, hermandad que tenía la vocación de los martirios y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sería en torno a 1610-1615 cuando un fraile de este convento sevillano, del convento Casa Grande de la Merced, un fraile llamado Juan Guerrero, que aquí habitaba, nos dejó una crónica documental muy interesante y muy importante que atribuye la autoría del Señor de Pasión, la hechura de la obra cumbre de Martínez Montañés, a Juan Martínez Montañés. Nos lo cuenta Juan Guerrero y nos dice este fraile mercedario que esa obra sería asombro de los presentes, pero también asombro de las generaciones venideras. Y desde luego el fraile Juan Guerrero no se equivocó. Y aunque no tengamos el contrato de Martínez Montañés y la hermandad mercedaria que aquí tenía su sede, la Hermandad de Pasión, sí tenemos esa maravillosa crónica documental que atribuye la autoría de Pasión al imaginero Martínez Montañés. Y ahora la pregunta que nos puede asaltar es ¿y de dónde, de qué parte del actual Museo de Bellas Artes, es decir, del antiguo convento Casa Grande de la Merced, tenía su sede, desde qué lugar salía y dónde tenía su sede la Hermandad de Pasión? Pues sabemos por contratos que salía de una sala que está justamente aquí a mi derecha, entre dos de los claustros del convento, de los tres claustros que tenía. Vamos a ver esa sala. Sería en esta sala del museo, la antigua sala capitular entre los dos claustros, donde tendría su sede la Hermandad de Pasión desde el siglo XVI hasta que en el siglo XVIII se traslada a una capilla de la iglesia conventual, que ahora vamos a ver. Es decir, la hermandad estuvo aquí y posteriormente en el siglo XVIII, en la segunda mitad, se traslada a una capilla de la iglesia que es actualmente la sala 5 del museo. Cuesta creer que la Hermandad de Pasión tuviese su sede en esta sala del museo, pero así fue. Ahí veis uno de los claustros y al otro se accede de esta puerta. Y ahora nos dirigimos a lo que fue la iglesia conventual, donde también tuvo su sede Pasión, y desde aquí podéis ver la espadaña preciosa de lo que es actualmente la sala 5 del Museo Antigua Iglesia. Y aquí podéis ver lo que fue la antigua iglesia conventual, una iglesia imponente, con el escudo mercedario que podéis ver encima de lo que era el altar mayor de la iglesia. Podéis ver también la cúpula preciosa con la bóveda de medio cañón, y aquí tuvo su sede la Hermandad de Pasión porque en el siglo XVIII se instaló en la capilla de San Antonio del antiguo convento, que estaba en uno de estos laterales. Pero la hermandad tuvo que marchar de aquí cuando en 1810 las tropas napoleónicas entran en el convento para saquearlo. Y sería en 1810, tras la invasión francesa de Sevilla, cuando los franceses saquearon y montaron un cuartel militar en lo que había sido el convento Casa Grande de la Merced, obligando a la Hermandad de Pasión, la Hermandad Mercedaria, a trasladarse a la iglesia de San Julián. Y sería en 1818 cuando la hermandad podría volver a su antigua casa, es decir, a la iglesia del convento de la Merced. Y si esa iglesia la hemos visto por dentro, aquí la tenéis por fuera. Aquí podéis ver lo que es el Museo de Bellas Artes en el lateral de la calle Cepeda, en lo que fue la antigua iglesia del convento Casa Grande de la Merced, donde tuvo su sede desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX la Hermandad de Pasión.
La hermandad volvería aquí en 1818, trasladándose definitivamente y marchándose definitivamente de la Casa de la Merced en 1840 tras su conversión en museo, cuando el edificio se convierte en el Museo de Pinturas de Sevilla, en el Museo de Bellas Artes, que sigue siendo, obviamente, a día de hoy. Y sería aquí, justamente detrás de mí, donde se ubicó la portada que antes visteis en la puerta del museo y que podéis ver cada día que paséis por la puerta del museo. Esta fue la portada barroca que vio salir al Señor de Pasión en cantidad de ocasiones desde aquí, desde lo que es la calle Bailén. Esa portada, originalmente de la iglesia del museo, que se ubicaba, ya os digo, aquí, fue llevada en 1940 a la plaza del museo para embellecer lo que había sido la primitiva portada decimonónica del Museo de Bellas Artes. Y si es verdad lo que cuentan las crónicas, que Martínez Montañés se sentaba asombrado de su obra y que él mismo contaba que no había sido obra suya, que el artífice había sido intervención divina, había sido Dios, pues Martínez Montañés, el dios de la madera, tendría que sentarse en el entorno de lo que hoy en día es la calle Cepeda o calle Bailén, el entorno de lo que fue la iglesia del convento Casa Grande de la Merced, de donde salía la Hermandad de Pasión y la Virgen de la Merced. Esas escenas donde cuentan que él se quedaba absolutamente embobado, encandilado ante esa obra, que ya os digo, él mismo afirmaba que había sido obra de Dios, tendrían que darse por esta zona de la ciudad y no en la iglesia de San Miguel, tal y como retrata Joaquín Turina en un cuadro del siglo XIX, un cuadro anacrónico que representa al maestro de la madera, a Juan Martínez Montañés, sentado frente a la iglesia de San Miguel, que es de donde salía en el siglo XIX, y hacia allá nos vamos a dirigir. Y sería tras la desamortización del convento y la conversión en Museo de Bellas Artes en 1840 cuando la hermandad se trasladaría un breve paso por la iglesia de San Vicente, y sería en junio de 1841 cuando la hermandad se trasladaría a otra sede canónica, que es precisamente lo que fue la antigua iglesia de San Miguel, que se ubicaba justo detrás de mí y que se corresponde con la parcela que ocupa el antiguo edificio del sindicato y el edificio de un hotel de Sevilla, el Hotel América. Parroquia que sería sede canónica de la hermandad en una de las capillas donde curiosamente estuvo enterrado el historiador utrerano Rodrigo Caro. La hermandad estaría aquí en San Miguel junto a la Hermandad del Amor y a la Hermandad de la Soledad, después llamada de San Lorenzo, hasta la expropiación por parte de la Junta Revolucionaria de Sevilla en la Revolución de la Gloriosa en septiembre, entre septiembre y octubre de 1868, cuando se llevaría a cabo el expolio de la parroquia y la triste destrucción y la desaparición de la parroquia de San Miguel, lo que supuso el traslado de estas tres hermandades. La Soledad se fue a la iglesia de San Lorenzo, la Hermandad del Amor se iría a los Terceros y Pasión en 1868 se iría a la que es su sede actual desde 1868, que es la iglesia del Salvador, donde se instalaría en la antigua capilla sacramental en un retablo que venía de la casa profesa de la Compañía de Jesús. Hermandad que radica desde 1868 en El Salvador, pero que tuvo su sede fundacional y una de sus sedes más importantes en el antiguo convento Casa Grande de la Merced. Y como curiosidad, cuando Joaquín Turina pinta ese cuadro en el que representa a Martínez Montañés sentado frente al Señor de Pasión, saliendo de su sede, lo pinta en el siglo XIX en una anacronía aquí. Sin embargo, esas escenas en las que Martínez Montañés veía su obra de Pasión salir de su sede canónica se daría, obviamente, en el antiguo convento de la Merced, por lo que ese cuadro es una anacronía que no deja de ser bonita. Así que espero que hayáis disfrutado con la historia de esta Hermandad de Pasión, con una de las obras cumbres, sin duda, de la Semana Santa de Sevilla, con Martínez Montañés, y no dejéis de seguir a Pasión en Sevilla, a ABC de Sevilla y a Hispavilia para más curiosidades, tanto de historia como de Semana Santa de Sevilla. Un besito para todos.